Muy buen día a nuestro auditorio en todo el país. Iniciamos ya el punto de vista, como siempre, con temas de interés nacional. Este día vamos a conversar sobre la crisis que se está agudizando por el paro de algún sindicato de transportistas, de pilotos de transporte pesado en Guatemala. Para el efecto nos acompaña ya el licenciado Francisco José Menéndez del Consejo de Usuarios del Transporte Pesado de Guatemala, Cutrigua. Licenciado Menéndez, es un gusto saludarlo. Muchas gracias por atender a nuestra invitación. Le escuchan en todo el país. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a toda la audiencia por estar escuchando el punto de vista del sector privado, en especial de los usuarios del transporte internacional, sobre la situación que está viviendo hoy por hoy el país. Es una situación que se agudiza, ¿verdad, licenciado? A pesar de que un alto funcionario ayer dijera que no era un tema de interés nacional, pues conforme pasan los minutos, las horas, el tema, especialmente para el comercio guatemalteco, tanto al interno como al externo, pues está provocando grandes pérdidas millonarias. Sí, y no solo eso, sino que vemos como una disposición municipal que lo que busca es ordenar un poco la situación de tránsito que vivimos. Afecta la economía del país tanto a lo interno como a lo externo, porque si bien nosotros como empresarios no hemos logrado exportar, también hay mucha gente que no ha logrado importar, los otros empresarios y la otra cara de la moneda, y es lo que nosotros como ciudadanos hoy por hoy no nos hemos dado cuenta, que con estas importaciones poco a poco nos vamos a ir quedando sin productos. Interesante, licenciado, y tomando en consideración lo que usted nos indica, por ejemplo, al día de hoy ya son 9 días, con este día viernes, ¿en cuánto han cuantificado las pérdidas en cuanto al comercio exterior? El comercio internacional se mueve más o menos alrededor de 75 millones de dólares diarios. Al día de hoy se estima que tenemos más o menos más de 12,000 contenedores parados en los diferentes aduanas que tienen problemas. Ahí podemos hacer la matemática de 75 millones diarios por 9 días que llevamos parados. Y es un tema también interesante viéndolo desde la perspectiva de la globalización, porque alguien de ustedes, que en cuanto Guatemala está perdiendo en esto, hay otros países competidores que están a la espera de lo que suceda para llevar a ellos a sus respectivos países lo que se está perdiendo aquí en el tema comercial. Efectivamente, si tomamos en cuenta la temporada en que este paro viene a afectar al país, estamos hablando de la época navideña. Estados Unidos está a punto de celebrar su Thanksgiving, donde los vegetales de Guatemala cumplen un papel súper importante en la dieta de ese día, y hoy por hoy hay países como Perú, México, los mismos países centroamericanos que están buscando esos clientes de Guatemala para estarles ellos proveyendo. Entonces la imagen que el país está dejando a nivel internacional es bastante grave. Ahora, usted lo indicaba al principio, licenciado Menéndez, esa fue una decisión municipal que precisamente pues el espíritu era beneficiar a miles de automovilistas en el país. Sin embargo, ¿considera usted que ha habido poca voluntad para un diálogo entre las partes involucradas? Y yo creo que la Municipalidad de Guatemala, si bien no ha dialogado, creo que la medida palea a corto plazo el tema del tránsito, y creo que no estaríamos hablando de estos problemas si a nivel de gobierno central, lo que sí le compete, y a nivel de la asociación de la ANAM, hubiera un plan de inversión a largo plazo en cuanto a esas vías alternas, porque mucho del comercio de Guatemala entra a la ciudad porque no tiene de otra. Un exportador de Chimaltenango que quiere salir por el norte tiene que pasar por la ciudad de Guatemala porque no tiene de otra opción como ruta para llegar a Puerto Santo Tomás, por ejemplo. Pero si hubiera un periférico metropolitano que afectara a todas las municipalidades, que a la que menos le compete es a la Municipalidad de Guatemala, porque lo toca solo en su periferia, hoy por hoy ese transporte no debería ni que entrar a la ciudad de Guatemala y se podría movilizar a cualquier hora. Y tiene usted toda la razón. ¿Desde cuándo venimos hablando de un periférico metropolitano, de un anillo metropolitano? Sí, ya llevamos 16 años en esto de las restricciones, de estas medidas que toma la municipalidad, y los efectos son positivos en la población, eso sí lo aceptamos, pero con lo que no estamos de acuerdo son con las medidas de hecho que afectan el comercio internacional y la imagen del país, porque estamos dejando a muchas personas sin empleo y a muchas personas sin la oportunidad de trabajar, que quieren trabajar y que quieren buscar un desarrollo para sus familias. Cuando hablamos de personas que están prácticamente perdiendo el empleo, perdiendo un ingreso diario con el trabajo que ustedes están facilitando, ¿de qué número estaríamos hablando aproximadamente? Bueno, yo creo que los números son millonarios, pero si hablamos específicamente de un sector como el sector de vegetales frescos, que es uno de los más afectados hoy por hoy, son más o menos 300,000 familias que viven alrededor de esta economía del área rural de Guatemala, ni siquiera viven en la ciudad ni comercian acá. Entendía yo que muchos barcos, incluso que han venido a traer esos productos perecederos, han tenido que regresar literalmente vacíos, precisamente por la imposibilidad de poder hacer las
cargas correspondientes. Efectivamente, los barcos que viajan a Miami tienen 2 o 3 viajes planificados a la semana. El viaje del domingo ya se perdió, el viaje del miércoles se perdió, y ahí es donde gente como Cortés, que tiene una habilidad portuaria bastante fuerte, está rellenando y está dejando a Guatemala sin esa oportunidad de comercio internacional. Interesante. Y también tenemos en línea telefónica para conocer el punto de vista jurídico, el enfoque jurídico sobre el tema que nos ocupa el día de hoy, el licenciado Lisandro Acuña. Él es del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad San Carlos Tinúzac. Licenciado Acuña, como siempre es un gusto saludarlo y muchas gracias por atender a nuestra llamada telefónica. Licenciado Acuña, ¿lo escuchamos? Saludos para todos. Sí, ¿aló? ¿Me escucha? Sí, muy buenos días, licenciado. Bienvenido a La Escucha en todo el país. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Un saludo, doctor, y a todos los radioescuchas de Radio Punto. Igualmente, licenciado, quisiéramos conocer cuál es su punto de vista sobre la crisis que se está agudizando conforme pasan los minutos en este paro del transporte pesado, de parte del transporte pesado. Precisamente ayer el presidente de la República, Jimmy Morales, indicaba que no está en su jurisdicción detener ese paro de labores. ¿Considera usted que realmente el Ejecutivo debe tener una influencia? Porque este ya no es un problema local, es un problema nacional en este momento. Sí, mire, ya el tema pues se ha convertido ya en un problema nacional, y obviamente el presidente de la República tiene un mandato constitucional, respetar la Constitución política y hacer que se respete la Constitución. Obviamente él, hay que indicarlo, representa la unidad nacional, y en este caso se está frente a un problema que obviamente afecta, como usted lo dijo, a nivel nacional a los guatemaltecos en sí. Creo que aquí hay antecedentes. En el 2007 se sienta un precedente cuando también se da por parte del transporte pesado una manifestación y bloqueos en las carreteras. Entonces obviamente se toman las acciones haciendo uso de la ley de orden público en su momento. Hay que indicarlo. Aquí hay varias alternativas, varias medidas en las cuales se puede proceder. Por ejemplo, la acción de amparo. Lo puede interponer tanto el Ejecutivo como también cualquier sector o cualquier persona que se vea afectado, para que restablecer en su momento las garantías constitucionales. Así también, en base a lo que se resuelve por la municipalidad, también se puede emplear y de alguna otra manera utilizar, por ejemplo, la inconstitucionalidad. Esto ya pasaría a la Corte de Constitucionalidad para dejar sin efecto el decreto, porque se ha visto que sí se ha entablado un diálogo, pero prácticamente no hay voluntad ni por parte de la municipalidad ni por parte también de los representantes de la Asociación de Transporte Pesado, y que prácticamente se están viendo restringidos muchos derechos, como por ejemplo la libertad de locomoción, la libertad de comercio, e incluso otros, le podría indicar otros derechos que la Constitución política garantiza, como es el derecho al trabajo, como es, por ejemplo, el derecho a la salud. Sabemos que por los bloqueos muchas personas han quedado sin trabajo, muchas personas prácticamente tienen segundos o minutos de vida que son importantes, y prácticamente se está atentando y vulnerando con estas garantías constitucionales. Interesante. Está con nosotros también, acompañados en cabina de cristal, el licenciado Francisco José Menéndez, del Consejo de Usuarios de Transporte Pesado de Guatemala, Cutrigua. Licenciado Menéndez, por ejemplo, usted decía algo que generalmente no conoce el gran público, y es que muchas personas, muchos campesinos del área rural guatemalteca están teniendo grandes pérdidas precisamente con el traslado de frutas y verduras que lastimosamente no llegan a su destino final. Sí, efectivamente, la situación se agrava ya a nivel nacional, porque hay campesinos, hay agricultores que están aprovechando esta época, es cuando más fuerte están exportando vegetales, y hoy por hoy no lo están pudiendo hacer. Entonces el impacto en la economía de esas familias es impresionante, así como no solo es un impacto en las grandes empresas como se quiere hacer ver muchas veces, sino que afecta mucho al área rural y en especial a este tipo de personas. Y ahora, ¿cómo queda Guatemala a nivel internacional? Porque entiendo que cuando las grandes empresas extranjeras hacen pedidos hay un plazo y hay multas. No sé si son multas o sanciones si no se da cumplimiento a lo pactado con las entregas. Sí, como le comentaba al inicio, el impacto económico hoy por hoy ya es de más o menos $600 millones. Sin embargo, las pérdidas incuantificables, hace 2 días teníamos conocimiento ya de 15 contratos que estaban cancelando para el país alrededor de este tema, porque las empresas dicen, bueno, Guatemala no tiene las condiciones para suplirme, vámonos con otros países que sí nos están dando esa estabilidad, y eso es un efecto que en el largo plazo va a venir a pegar en la economía del país.
Ahora, aunque usted lo mencionó, ¿qué países cercanos serían o están siendo los beneficiados con esto que está ocurriendo en Guatemala actualmente? Pues principalmente estamos hablando de Perú, México, los mismos países centroamericanos para suplir el mercado de Estados Unidos. Pero si vamos a un mercado como Europa, podemos encontrar países como Egipto, como Vietnam, que también tienen este tipo de productos y están viendo a la expectativa qué sucede con Guatemala, que es uno de los líderes en este tema, para ellos entrar a suplir ese mercado. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con vegetales y frutas que están sin ser despachados? ¿Se pierden? Pues si llegamos a un punto en donde el producto ya lleva bastante tiempo parado en el puerto, efectivamente se pueden llegar a perder. ¿De qué tipo de productos hablamos? Arveja china, ejote, piña, mango. Bueno, mango no, perdón, pero todas las demás sí, porque es las vegetales de temporada que se comen actualmente en las épocas navideñas y de fiestas en Estados Unidos. Ahora, existen muchas dudas, muchas especulaciones en relación a este movimiento. Alguien se pregunta quién está detrás del movimiento supuestamente sindical y cómo lo están financiando. Es más, el presidente de Camagro ayer, Nils Leporowski, fue mucho más allá, indicando que todas las acciones apuntan al crimen organizado. Indicó que no es un movimiento de pilotos, queremos que investiguen quién está detrás. Efectivamente coincido con las declaraciones de Nils. Creo que no es un tema de transportistas, los transportistas están dispuestos a trabajar, es un tema de pilotos, de sindicatos de pilotos que en su momento han recurrido hasta la violencia, aunque ellos no lo expresen así, pero sí han recurrido a la violencia. Tenemos pruebas, el Ministerio Público ayer estuvo publicando bastantes denuncias alrededor del tema. Esto se ve como que si hubiera un tema de crimen organizado en el fondo. Interesante, sí. Ayer precisamente en Radio Punto, que le hemos dado seguimiento a este tema primordial para la economía guatemalteca, indicábamos que un piloto fue detenido porque le lanza una pedrada al windshield de un tráiler, de un piloto que sí quería trabajar. Fue detenido por las fuerzas de seguridad. Incluso hay información de nuestros corresponsales alrededor del país en el que indican que se han observado motos y pick-ups con gente armada, precisamente tratando de presionar a los pilotos que sí están trabajando. ¿Qué información tienen ustedes sobre el tema? Efectivamente hemos tenido denuncias de nuestros pilotos alrededor del tema, porque como cabe mencionar, no son todos los pilotos los que están en este paro, o sea, calcularíamos alrededor de unos 500 pilotos los que están en esta situación, pero quieren afectar el resto de la economía y ahí sí están afectando la libre locomoción de las personas y de las empresas al estar atentando con este tipo de acciones. Y fíjese usted que tiene toda la razón. Precisamente ayer, contrario a lo que indicaba el presidente de la República de que no era responsabilidad del Ejecutivo terciar en este problema, el mismo superintendente de Administración Tributaria, el señor Solórzano Fopa, indicaba que el país está perdiendo 40 millones diarios a través de la SAT, precisamente porque están bloqueadas las principales aduanas. Se mencionaba él las aduanas más importantes de Guatemala, que en este momento se mantienen detenidas: Puerto Santo Tomás de Castilla, Puerto Quetzal, la frontera con Tecumumán. Sí, efectivamente, en esas fronteras es donde se mueve la mayoría del comercio de Guatemala. Solo Puerto Quetzal maneja más o menos el 30% del comercio exterior del país, y tenerlo parado ya 9 días, es el impacto económico tanto para las empresas como para el fisco es impresionante. O sea, sí es un tema que se tiene que atender de urgencia nacional. Si bien el Ejecutivo ha estado apoyando a través de la Policía Nacional con convoys, con estar tratando de liberar las aduanas, no se ven resultados que perduren. O sea, es un resultado que dura pocas horas, se logra hacer más o menos un poco de comercio y luego vuelve otra vez el mismo tema de los bloqueos. Vamos a ir a una pausa y continuamos con el punto de vista de hoy. Está escuchando Punto de Vista.